Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón. Te damos todo el honor, sí, Jesús. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, y eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno. Y tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, y tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria, Jesús, pues tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres digno de gloria. Así es, Señor Jesús. Tú eres digno de toda la adoración. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Y tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, Señor, de toda creación y también de nuestro corazón, Señor Jesús. Tú eres el Rey. Tú eres el Señor de nuestra vida, Señor Jesús. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Así es, Señor. Dios de mi alma, sé tú mi visión, y nada te aparte de mi corazón. No
noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. En ti nada me faltará, dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás, en Cristo mi fe estará, y en ti nada me faltará, dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás, en Cristo mi fe estará. Así es, Señor Jesús. Y sabiduría centro de mi ser, yo quiero a tu lado mi senda correr, como tu Hijo te me enseñó, siempre morando en un mismo amor. En ti nada me faltará, dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás, en Cristo mi fe estará. En ti nada me faltará, dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla será, en Cristo mi fe estará. En Cristo mi fe estará. En Cristo mi fe estará. Solo en ti, Señor. En ti está nuestra fe, Señor Jesús. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Y reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos
libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Y alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Y reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Eres tú, Señor, reinas con poder, eres exaltado, Señor, sobre todo. No se compara nada ante ti, los cielos cantan ante tu trono y no hay como tú. Todo el dominio lo tienes tú, tu nombre es santo, eres creador y no hay como tú. Glorioso, rendidos adoramos en tu majestad. Eres santo y soberano, eres Rey, mi Salvador. Digno eres tú, glorioso. Señor eterno y el gran yo soy, te adoraremos por siempre, Dios, y no hay como tú, no lo hay. Ojos de fuego, rostro de sol, tu voz de trueno, ¿quién fue, quién es y quién venga? Glorioso, rendidos adoramos en tu majestad. Eres santo y soberano, eres Rey, mi Salvador. Digno eres tú.
eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. Solo a ti, Señor Jesús. Tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. A ti todo se rinde. Tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. Solo a ti, solo a ti. Tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. Eres glorioso, glorioso. Rendidos adoramos en tu majestad. Eres santo y soberano, eres Rey y Salvador. Digno eres tú, glorioso. Tú eres santo Rey, tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. A ti todo se rinde. Tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. Solo a ti, Señor Jesús. Tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. Solo a ti, Jesús. Tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. A ti todo se rinde. Tú eres santo Rey, alto y sublime. Tú reinas hoy, a ti todo se rinde. Eres glorioso, glorioso. Rendidos adoramos en tu majestad. Eres santo y soberano, eres Rey y Salvador. Digno eres tú, glorioso. Digno eres tú, glorioso. Muy bien, vamos a estar hablando de juicio. Y antes de hablar de eso, necesito pedir la intervención de ustedes. No quiero que ustedes vayan. El propósito de esta predicación no es para correrles. El asunto es que a veces cuando uno comienza a hablar de juicio, a hablar de pecado, hoy día no es de la moda. Hoy día muchas iglesias, incluso
pastores y iglesias alrededor del mundo han dejado de hablar de pecado, han dejado de hablar de arrepentimiento y ellos están enfocados nada más en una palabra de amor, de que puede tener su mejor vida hoy. Y es una palabra de ánimo en vez de entender qué dice el Señor. Pero estoy por presentarles a ustedes ese asunto. Hoy estoy por hablar de juicio, pero también durante la semana recibí, porque tengo varios grupos que estoy parte, y un grupo se manda diario un pensamiento, etcétera. Y uno se puso hace unos 4 días el pensamiento de que cuando comienza a predicar o a hablar de la verdad y de pecado, muchos se van. Muchos no quieren escuchar la verdad. E incluso en ese momento podíamos ver, porque en los grupos pueden ver cuando uno sale de grupo, ¿sí o no? Y después de hablar de pecado y confrontar un problema, de repente se van varias, porque ellos están del lado que piensa que debemos estar siempre hablando del amor, que Dios no juzga a nadie. De verdad, déjame decir que Dios sí está esperando un pueblo sin mancha ni arruga. El Señor está esperando que su iglesia tenga la vida que Él está por dar. Pero nosotros necesitamos estar enterados de nuestra participación. La participación que cada uno tiene es conforme a quién somos en Cristo Jesús. Pero cuando decimos, ¿cuándo debemos hacer juicio? ¿Qué piensa Dios? Podemos decir, ¿qué piensa Dios de la agenda del día? Hoy estamos en el mes de junio, que es el mes de orgullo de homosexual. Estamos en un tiempo en cuando no hablan de inmoralidad sexual, no hablan de problemas con alcohol, de problemas en la familia, no hablan de esas cosas. ¿Por qué? Porque de verdad no quieren tocar un lugar difícil, no quieren que la gente se va enojado, no quieren que está, pero nosotros necesitamos contemplar qué piensa Dios de la condición del mundo ahorita. Y si uno dice, pues yo no sé qué opina Dios, ¿quién soy yo para opinar de sus gustos, de su perspectiva? No, de verdad, la Biblia está bien clara. Nosotros tenemos la perspectiva de Dios escrita en la Biblia y podemos ver qué dice Él. Pero la pregunta por nosotros no es si entendemos lo que dice Dios, si vamos a aceptar y luego qué vamos a hacer con esa. Cuando decimos que vamos a hacer algo importante, nosotros no podemos ser como esos monos, quien tiene tapados los ojos, tiene tapados los oídos, tienen tapada la boca y ellos están ya, no veo nada, no escucho nada, no digo nada mal. Está en la perspectiva. Y muchos quieren que la iglesia sea así, que estamos nosotros sin ver las malas cosas que hace la comunidad, incluso dentro de la iglesia. No escuchamos las cosas malas para no tener responsabilidad con esa y luego no decimos nada. Pero el asunto es que necesitamos hacer algo. Pero ¿qué debemos hacer? Durante la semana pasada estuvimos leyendo en 1 Pedro y en el capítulo 4 y verso 17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Déjeme decir, en el día de Pedro fue un día así como el día en donde vivimos ahorita. Un día en cuando estaba en medio de mucha persecución, estaba gente viviendo una vida desenfrenada, estaba viviendo en inmoralidades, en problemas, y estaban celebrando, incluso dice, yo tengo el derecho, yo tengo una vida libre. Pero la iglesia llegaba y comenzaba a decir, mira, no está correcto, no está bien conforme a los ojos de Dios. Pero ¿qué pasó? En ese momento, cuando estaba hablando de esa forma, la iglesia estaba baja mucha persecución, porque el mundo no quiere escuchar. La verdad es cuando decimos la verdad a unas personas en pecado, que es pecado, ellos van a odiarnos. Ellos no quieren escuchar de lo que está haciendo, sus acciones son malas.
Pero necesitamos entender qué está diciendo Pedro. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si nosotros no estamos juzgando, si no metemos en los asuntos del día. Ahorita estamos en un tiempo anticipando las elecciones. Y uno puede decir, mira, ¿hacia quién está por votar? Unos dicen de ese y otro. Y fin de cuentas, yo he escuchado a unos cristianos diciendo que pues no hay una buena opción. Yo he escuchado a unos quien dice, mira, es solamente escoger entre un malvado y otro malvado. Estamos nosotros ahorita con candidatos quien está apoyando milicia, está apoyando problemas y de verdad están en medio de cosas que son muy feas. Está publicando en toda parte. Y uno dice, pues pastor, ¿cómo puedo yo como un cristiano votar por una persona con conciencia limpia cuando yo sé que no es una persona buena? De verdad. A veces nosotros tenemos que escoger lo menos de los malos, lo mejor que podemos, pero tenemos que hacer participación en todo sentido porque nosotros somos participantes en la cultura y necesitamos influir la cultura, necesitamos decir la verdad y necesitamos actuar en la verdad. Y dice que si no comenzamos a juzgar, si no comenzamos a hablar, entonces ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Yo les puedo decir, van a estar en el infierno. Si no decimos que una persona está en pecado cuando está en pecado, ellos no tendrán oportunidad de arrepentirse. Y si no se arrepienten, entonces no van a tener una vida piadosa, lo cual la Biblia dice, sin la santidad nadie verá el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice en verso 18, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Nosotros costó de Dios su vida de su Hijo. Jesús se rindió su vida para darnos una vida diferente, una vida transformada, una vida caminada como Él. Pero, ¿qué será del impío y del pecador? Si no entra por la puerta estrecha, si no entra por la forma correcta, no tienen oportunidad. Entonces, si no decimos nada, ellos van a ir al infierno. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Dice, aún si otros comiencen a perseguir, si otros comiencen a maldecirles, sigan adelante, sigan practicando el bien. ¿Por qué? Porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Es tiempo que digamos al mundo que sus acciones no agradan a Dios. Porque si no entienden esa, ellos van a seguir caminando imaginando que todo está bien. Pero déjenme preguntarles, ¿qué será mejor? Que hoy escuchen que sus acciones son pecaminosas, o si esperamos hasta llegar al cielo y estar frente de juez. ¿No creen ustedes que estuviera mejor decirles hoy para darles oportunidad de arrepentirse? Pero si esperamos hasta el momento en cuando lleguen ellos a la decisión, al juicio final, y ellos llegan como pecadores, ¿qué será su fin? Su fin va a ser de mal, del infierno. Pedro entonces nos dice que es tiempo de comenzar. Nosotros vivimos con mucha presión. Incluso está ahorita, si decimos en público algo contra una de esas perspectivas, esos derechos humanos, el gobierno puede entrar y meterse en esa, e incluso castigar y poner bajo condiciones. Si yo como un ministro les digo la verdad de que Dios no acepta que podemos nosotros entrar con pecado, tal como
inmoralidad sexual, tal como homosexual, tal como asesino, tal como narco. Uno quien está, pues si comienzo yo a decir esas cosas, los homosexuales llegan y dicen, mira, esa persona nos maldiga. ¿Y saben? ¿Saben? El gobierno me puede castigar. Pero ¿saben algo? Yo prefiero ser castigado por el gobierno que por Dios. Nosotros tenemos que decir la verdad, aun cuando estamos arriesgándonos, porque Dios quiere que nosotros seamos su boca. Como en el Antiguo Testamento tenemos el pueblo de Dios, y entre el pueblo de Dios tenía una persona que tenía el título, el oficio de profeta. El profeta fue la boca de Dios, literalmente. Cuando el profeta escuchaba algo de parte de Dios, estaba con su responsabilidad de decir a otros miembros del pueblo. Y ellos tenían que escuchar tal como Dios hablando. Porque Dios no se abre los cielos con voz de trueno y diciendo al mundo, mira, ese es pecado. Él está todavía usando su pueblo. Y nosotros como su boca. Nosotros tenemos que juzgar entonces, no por nuestros ojos, no por el razonamiento propio, sino por lo que Dios dice. Tal como en el Antiguo Testamento el profeta no juzgaba solamente porque quería meterse en persecución. Sí está viviendo la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, que va a haber profetas que no querían ser profeta. Podemos nosotros hablar de, por ejemplo, Jeremías. Ellos estaban llegando y diciendo, no diga nada, no habla otra vez. ¿Y qué fue? Él trataba de no decir nada, pero luego dice que no podía, porque fue la palabra de Dios como un fuego ardiente en sus huesos, que no podía retener, no podía parar. Entonces tenía que decir. Esa fue la palabra de Isaías. Y todos los profetas, podemos nosotros hablar de Ezequiel, podemos hablar de Samuel, podemos hablar de los profetas, y todos ellos tenían la responsabilidad de decir al pueblo lo que ellos no querían escuchar, pero de tal manera iban a escuchar. Esa es la razón que Dios tiene que fortalecernos, para que seamos nosotros como un muro fortificado, un muro de bronce, en lo que Él dice a Jeremías en capítulo 1. Pero unos, incluso de la iglesia, porque hoy es muy de la moda, de solamente decir, mira, amor solamente. Podemos nosotros ir a diferentes iglesias y van a estar sorprendidos de cuántos están hablando no de pecado, no de arrepentimiento, solamente de psicología y de cómo puede tener mejor vida y de buen ánimo, y todos salen así, nunca arriesgando nada. Y luego, si escuchan momentos como yo estoy hablando, si me escuchan unos pastores, me atacan y me dicen, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Me dicen, pero déjeme decir, si seguimos con el siguiente verso, dice que la misma medida que usamos, vamos a ser juzgados. Y déjeme decirles a ustedes, ¿no saben que nosotros vamos a ser juzgados de tal manera? Dios va a juzgarnos. Jesús nos dice en Mateo, ese mismo libro, ese mismo evangelio, en capítulo 25, de que Jesús va a separarnos como ovejas y cabras. Y la diferencia entre las cabras y las ovejas es precisamente lo que hicieron y no hicieron. En otras palabras, Él llega para juzgar, para separar. Y todos parecen como buenos. Y déjeme decir que no todos quien está en la iglesia va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser santos para ir al cielo. Esa es la verdad del Antiguo Testamento. También de juzgar. Fíjense en lo que dice en Ezequiel. En Ezequiel voy a estar usando solamente en capítulo 3, pero en capítulo 30 también tiene la misma cosa. Porque dice 2 veces, palabra por palabra, Dios a Ezequiel.
Pero fíjense en lo que dice a Ezequiel. En verso 16 de capítulo 3 dice, al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Ese suena mucho como la gran comisión. Tiene el contexto igualito. Jesús, acercándose a sus discípulos, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo. Entonces, Él dice: habla de mi parte, enséñales lo que yo digo. Es lo que Jesús está comisionando a sus discípulos y luego a través de ese mismo verso a nosotros. Entonces, lo que Dios está diciendo es igualito, pero fíjense en lo que dice luego. Dice en verso 18: al malvado estás condenado a muerte. Dice al malvado: estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Fíjense, es como Jesús llega diciendo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo. Y si no enseña todo y se equivoca en un parte, entonces voy a tomar a ti responsable. Lo que está diciendo. Él dice: si yo te digo algo que es pecado, que es un problema, y no digas nada a tu vecino, a tu familia, a la persona alrededor, solamente diciendo: mira, yo no quiero meterme, no quiero problemas, no quiero, entonces esa persona sí va a morir, esa persona va a ir al infierno. Pero luego el Señor va a pedirnos de nosotros cuentas de su vida. ¿Por qué creen ustedes que en el cielo el Señor tiene que quitar toda lágrima? Mientras hemos visto una multitud de oportunidades perdidas, vamos a estar llorando. Después de haber visto estas personas, quien pudiera estar en el cielo con nosotros, pero nunca advertimos, nunca enseñamos, nunca dijimos nada, porque no queremos problemas. No queremos juzgar, queremos meternos en la cultura del día. Dice que yo te pediré cuentas de su muerte. En verso 19: en cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente, digas, y ellos se enojan, dices una cosa de la verdad y se burlan, se maldicen. Entonces, dice: él no se arrepiente de su maldad, ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Él está hablando de la responsabilidad que tenemos como profetas, como boca de Dios. Porque si la iglesia deja de ser la iglesia, deja de comunicar la palabra de Dios, deja de decir: mira, la cultura está mal, pero ¿qué podemos nosotros hacer? Solamente dentro de culto tenemos esa libertad. No. Tenemos la responsabilidad de vivir por el Señor en el día domingo, así como el día lunes. Tenemos que vivir porque el Señor va a ver lo que estamos haciendo, las acciones así como las actitudes de nuestro corazón, el domingo así como el lunes. Vamos a estar juzgados no por solamente lo que hacemos en público en la iglesia, sino con los amigos en el trabajo, en el privado. Nosotros tenemos que rendirle cuentas de lo que estamos haciendo. Hay dos tipos de pecado. Hay dos tipos. Un pecado es un pecado de comisión, lo que hacemos. Por ejemplo, los 10 mandamientos habla de matar, de mentir. Esas son cosas que hacemos. Pero luego también hay pecado de omisión. Por ejemplo, si no honramos a los padres, es lo que no hacemos que debemos hacer.
a esos dos tipos de pecado. Entonces, sí debemos advertirles, sí debemos decirles lo que está escrito en la palabra de Dios, de que su vida está caminando contra el Señor y no decimos nada. El Señor dice, estás pecando contra mí, porque sabes la palabra, pero no estás actuando, no estás respondiendo. Como creyentes seremos juzgados por lo que hacemos, así por lo que no hacemos. Seremos juzgados por lo que decimos, como por lo que no decimos. Si decimos a una persona y se arrepiente, qué bueno. Pero si no decimos nada, entonces seremos nosotros culpables ante el Señor. No podemos meternos en un lugar, en una iglesia con un predicador. Hoy es muy yo tengo familia en Norte California, en otras partes, y estoy sorprendido cuando hablo con ellos y pregunto, ¿y de qué predicó el pastor ese mes, esa semana, ese vez? Y me dicen, y más, solamente es cómo se siente bien, todo bien, nadie quiere juzgar, todo está bien, mientras están caminando hacia el infierno. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y en una ocasión mi esposa desafió a su hermano diciendo, no, está bien. Y él dice, no entiendo cómo pueden ustedes estar en el ministerio y no entender el amor de Dios. Esa fue su respuesta. Pero el gran amor de Dios indica que tenemos que decir, porque Él sí quiere una relación con nosotros. Como dice el texto inicial, que a duras penas somos los salvos por la gracia de Dios. Entonces el Señor quiere una relación, pero también tiene sus requisitos. Tenemos que responder a lo que Él nos está diciendo. Si regresamos al texto, recuerda que inicia en los principios, el texto fue de 1 Pedro 4 y 17 en adelante. Pero antes de ese texto tenemos esa. Entonces, ese es lo que estaba escrito por Pedro antes de lo que estamos escuchando, que es tiempo que juicio comience con la familia de Dios. Él dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. ¿De qué está hablando? Porque la iglesia está levantándose y diciendo, no está bien. Y por precio de decir algo, estaban torturados, estaban encendidos, estaban como alimento por los leones. Y él dice, no se sorprendan, no se extrañan de ese fuego que está pasando. Porque cuando decimos algo de verdad a uno quien no quiere arrepentirse, su respuesta va a ser de enojo. Y luego dice en verso 13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Él también sufrió. Hoy día escuchamos unos predicadores incluso decir, mire, tiene que amar como Cristo ama. Cristo sí amaba, claro, suficiente para decir la verdad. Viendo a los fariseos, pudiera decir que son víboras. Ellos le odiaban tanto para crucificarle. Y luego hoy tenemos esa mentalidad en la cultura, en muchas iglesias, de que Cristo solamente es de amor, porque han pintado un Cristo que no es Cristo. Han imaginado otro que no es Cristo. Tenemos unos, y tenía ese parte de un estudio bíblico hace unos meses, unos quien piensa que Cristo siempre está reciclando y aboga por esa parte de verde, la vida verde. Y otros hablan de un Cristo que es por el PRI, mientras otros hablan de un Cristo que es por el PAN, y otros que hablan de, pues Cristo es todo lo que ellos imaginan, porque Cristo es mí. Yo soy perfecto en Cristo. Y ellos quieren.
solamente esa otra imagen que no es de Cristo. Pero nosotros tenemos que aprender quién es Cristo. Según las Escrituras, Él sí corregía el pecado, sanando personas, librando personas. Decía a ellos, les decía siempre, no vuelves a pecar. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Cuando reposa sobre nosotros, habla de que nosotros nos convertimos en su boca. Nosotros tenemos la unción. Estaba yo en esta semana leyendo como ustedes en Éxodo. Y cuando Moisés se fue al monte para estar con Dios y su cara resplandecía con la gloria de Dios y estaba él con Dios por 40 días, pero luego los israelitas abajo comenzaron a rebelarse, decidieron, mira, no sé qué ha pasado con ese Moisés, háganos un Dios. A Aarón dicen. Y luego, allá en el monte, Dios puede observar lo que están haciendo los israelitas abajo, mientras Moisés no. Moisés con los ojos humanos no podía ver lo que está pasando. Y Dios dice a Moisés, muévete Moisés, porque mi ira ya no puede aguantar, voy a destruir a todos ellos y hacer de ti una nación. Lo que escuchaba. Y Moisés dice, no, Señor, recuérdate de que todos van a pensar mal de ti. Van a decir en Egipto de que por mala razón salió de Egipto para matarles en el desierto. Recuerda de Abraham, de Isaac, de Israel. Recuerda de las promesas. Entonces Moisés intercediendo a su favor. Así fue. Pero en un momento Moisés tenía que bajar. Bajando, llevaba los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Recuerda la historia? Y cuando bajaba a ver, observar con sus ojos lo que estaban haciendo, se enojó, rompiendo esa. Se enojó tanto y Dios tenía que venir y placar su ira, porque cada uno estaba ofendido por el otro. Moisés antes, cuando no podía ver, dice, no, todo está bien. Y sin la iglesia tapa los ojos y decimos, no vamos a decir nada. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos vivir así, no podemos vivir así. Necesitamos ser la persona. Y Moisés bajó y estaba él. Y fíjense, cuando uno está en pecado, son locos. Fijaba yo, Moisés llegó a Aarón y preguntó a Aarón, ¿qué hizo ese pueblo a ti? ¿Qué te hizo para convertirte tan rápido? Y él dice, pues no fui yo, no hice nada. Aarón dice, solamente pedí de sus aretes, pedí de toda joyería de oro, eché toda esa y en el horno y caminó saliendo ese becerro. ¡Qué locura! Cuando antes claramente dice que Aarón tomó un cincel y formó becerro. Pero ante Moisés dice una cosa ilógica. Salió del fuego ese becerro. Fue una obra divina. Moisés, ¿quién somos yo para...? Y eso es lo que pasa hoy. Cuando comenzamos a decir, mira, ese es pecado. Y ellos, no, es algo divino. Tengo la libertad. Así Dios me hizo. Cosas locas. Pero fijaba en algo, que Moisés tenía la voz de Dios porque había estado con Dios y su cara resplandecía por la gloria.
Pero lo que me impresionó aún más es cuando llegué a leer junto en esos días la lectura en 2 Corintios, Corintios. Cuando Pablo dice que la gloria que reflejaba en la cara de Moisés fue del antiguo pacto. Y la gloria de nuevo es superior. Es decir, si nosotros imaginamos que Moisés fue una persona impresionante con su cara brillando de gloria, nosotros vivimos en una temporada aún más impresionante. Tenemos más de la gloria, porque de Moisés, él tenía la gloria penetrando de afuera, mientras nosotros tenemos la gloria depositado de adentro. Y si tenemos a Cristo adentro, el mismo, porque Moisés había escuchado, muévete, porque voy a destruir todo el pueblo. Moisés había escuchado que Dios estaba enojado con el pueblo. Y él solito desafiaba a todos. Todo Israel estaba en desfreno. Y él bajando, atacó todo. Luego llamando, ¿quién es por el Señor? Los levitas se llegaron para pelear. En ese día 3,000 fueron matados, porque estaban listos de levantarse contra su propia familia, dice Moisés. Entonces, ese fue tribu quien va a ser sacerdote. Nosotros tenemos que tener la misma ambición, el mismo corazón, como Jesús dice, que quiere más a mí que hermanos, de padres, de esposa, de hijos, que me ama más a todos, para decirles la verdad, porque si están en pecado y no decimos nada para conservar, para mantener la relación, entonces ¿qué estamos haciendo? Manteniendo la relación aquí para que luego se van al infierno. Tenemos que decir. Pero si alguien sufra por ser cristiano, verso 16 dice, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque nosotros si metemos en esa, tenemos la vida de Cristo. Cristo fue insultado y nosotros también. Cristo juzgaba con los ojos de Dios. Y nosotros tenemos, según la carta que Pablo escribió a los Corintios, tenemos la mente de Dios. No estamos juzgando solamente porque yo opino. Uno llega a mí y me dice, pastor, ¿qué opina Dios de Facebook? Pues es algo diferente, ¿sí o no? Porque obviamente no menciona Facebook en la Biblia, pero al leer en su totalidad la Biblia puede opinar acerca de unos aspectos para tener cuidado. Pero hay cosas en que Dios es muy clara, que ese es pecado, y podemos nosotros parar encima de esa verdad y decir, no soy yo, sino es Dios. Yo recuerdo hace mucho tiempo vi una entrevista. Ese fue, sí, de verdad, hace puede ser casi 20 años atrás. Fue una entrevista en la televisión, en cual tenía unos invitados especiales de líderes religiosos de toda parte. Tenía presente en ese momento Dalai Lama, tenía Papa, tenía unos líderes de mezquitas grandes, tenían unos pastores de iglesias grandes cristianos en los Estados Unidos y varias personas así. Y durante la entrevista, hablando porque querían hacer más armonía y no tener tanto problema en el mundo, y preguntaron a todos qué opinaban acerca de Dios. Y cada uno
Y ahorita el Papa está más metido en eso que siempre. Está diciendo, y mira, el Dios de cristianismo, el Dios de los musulmanes, el Dios de los budistas, todo es el mismo Dios, solamente cambiamos el nombre. Todos son caminos al mismo Dios. Estaban diciendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y hoy día la Iglesia Católica está en apuros. No sé si saben de esa, porque el Papa está bien metido en esa, tratando de razonar de la Iglesia, pues de religión musulmán, que está bien y todo eso. Pero luego llegó a un pastor de iglesia cristiana grande. La iglesia cristiana más grande en los Estados Unidos se llama Joel Osteen. Y en esos momentos fue el pastor, del lado español tenía como líder de adoración, alabanza en la iglesia Marcus Witt en esos días. Y ese Joel Osteen respondió a la pregunta, y esta vez yo tan frustrado. Él dice, sí, estoy en acuerdo que tenemos que hacer armonía y tenemos que entender que hay diferentes formas de pensar. Esa fue su respuesta. Y yo tengo amigos musulmanes, amigos, etcétera, y yo estaba, ¿cómo es posible que tenemos aquí el pastor de la iglesia más grande cristiana en los Estados Unidos está diciendo esas cosas? Pero a su lado tenía otro creyente, otro cristiano. Ese hombre se llama todavía Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Es el director de un ministerio internacional, se llama Bolsa Samaritana. Y Franklin Graham fue el último. Y allá dice la persona haciendo la entrevista, mira, todos están en acuerdo. Yo me imagino que estás en acuerdo con todo lo que está dicho, ya con incluso tu compañero a tu lado. Y así fue su respuesta. No estoy aquí para causar problemas, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que hay solamente un camino al Señor, al Dios. Es a través de Jesús, su Hijo. Esas religiones se van al infierno. No tiene esperanza. Ninguna de esas otras cosas. Solamente en Cristo Jesús tenemos la esperanza. Él dice, todo el mundo se brincó encima de Él. ¿Y sabe lo que dijo? Él dice, pues no tienen que juzgarme a mí. Solamente digo lo que la Biblia enseña. No es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Y hasta hoy se mantiene fiel en ese. Hoy día su ministerio ya no puede entrar en varios de los países de Europa, porque ellos dicen, mira, ese varón anda contra lo que creemos nosotros, porque había dicho que Dios no aprueba la homosexualidad. Él sigue con la misma. Años después, y dice, pues entonces no puede entrar. Entonces yo no voy. Me ataca lo que quiere, pero no, yo no puedo desviar. Yo prefiero que ustedes me ataquen, que un día tengo que rendir cuentas al Señor. Él está diciendo así. Y nosotros tenemos que entenderlo bien, que tenemos que decidir qué preferimos, que Dios nos diga, bien hecho, bienvenido. O que el mundo nos dice, sí, son amables, me aceptan. No, de verdad, ese no es amor. Si no decimos la verdad, hermanos, si viven en pecado, tienen que arrepentirse. Puede ser que nadie está enterado de lo que hace en el privado. Esa es la razón que al inicio yo dije, no quiero correr a nadie. Pero si estás viviendo en pecado por el bienestar de ustedes, yo tengo que decir, es urgente, es necesario que te arrepientas. Y no vuelves a ese pecado. La razón por decir eso no es porque quiero atacar a personas, no es porque no quiero extender el amor. No, en amor les digo, está corriendo peligro.
Y si la iglesia deja de ser la boca de Dios para advertir a los pecadores de su camino, nosotros un día vamos a estar ante el Señor, el juez de todo, quien va a decir: mira, de ustedes voy a pedir cuentas de su vida. Está ya en el infierno. Y yo no sé cómo vamos a responder, pero por seguro tiene que quitar cada lágrima. Tenemos muchas promesas de parte de Dios. Tenemos muchas promesas. Una de las promesas que Jesús nos dio, aparte de la vida eterna, es que seremos perseguidos. Porque cuando decimos la verdad a algunas personas, no van a querer, no quieren escucharnos. Pero nosotros tenemos que responder. No es asunto de proteger y tener una vida buena hoy. Porque hoy van a ser perseguidos. Pero el asunto es que estamos esperando mejor vida allá. Cuando podemos ver a Dios cara a cara. Cuando podemos entender, cuando Jesús dice: mira, esa vida es como vapor nada más, pero por la eternidad tendremos mejor vida. Entonces depositamos nuestros tesoros en esa, sin preocuparnos por lo que otros nos van a decir. Porque Jesús, en ese mismo capítulo de Mateo 7, recuerda que en verso 1 es lo que ellos dicen: no juzguen para no ser juzgado. En ese mismo capítulo más adelante, en verso 13, Jesús dice: entran por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Solamente por haber visto muchas personas en esa carretera, esa vida, ese camino, no significa que está bien. Hace unos meses tenía que llevar un vehículo al norte de California. No es algo que quiero repetir, de verdad. Saliendo de aquí, fue un viaje muy cansado, mucho cansancio. Y allá en Hermosillo tenía que salir en la mañana rumbo a Nogales y luego cruzando a Arizona y hacia Phoenix y hacia el norte de California. Ese fue el camino. Y entre Hermosillo y Nogales tiene un parte que está en construcción y que todos tienen que estar en solamente un solo carril, y a veces tienen que parar para que permitir el otro pasar, etcétera. Fue muy difícil. Pero llegando a Nogales, de repente cruzando la frontera con los Estados Unidos, en Arizona, de repente esa carretera tenía 4 carriles. Estaba yo: wow. Allá tenía un promedio de 35 kilómetros por hora por la cantidad de coches. Y esos mismos coches cruzaron y de repente están en 4 carriles y estoy cruzando en 120 kilómetros por hora. Y tenía espacio, podía escoger cualquier, moviéndome más al norte. Entré en ese Phoenix y tenía que hacer la vuelta por una carretera allá. Y luego tenía 6 carriles. Y yo, wow, ¿cómo es posible? Y estaba yo casi solito en esa, cruzando de un carril a otro y así, tan ancho la carretera. Pero luego estaba pensando: el camino hacia el infierno, hacia destrucción, es aún más ancho que esa. Más ancho. Y luego Jesús, hablando, dice: pero estrecha es la verdad y angosto el camino. Es como uno de esos en la sierra, cuando ve solamente un sendero que está moviendo hacia arriba y dice: pues yo no sé si es por un ser humano o por un animal, pero está bien estrecha y no puede incluso caminar con un amigo, sino es un lugar. Y al llegar dice: mira qué bueno que tenía ese camino, porque sin el camino dirigiéndome a la puerta nunca podía encontrar la puerta porque es tan chiquito. Lo que Jesús está diciendo. Nosotros tenemos la obligación entonces
de mantenernos en ese camino angosto que conduce a la vida. E invitar a todos a venir. Pero déjeme decir, si hacemos reflexión de esa parábola de Jesús, de las cabras y las ovejas, yo les opino, es solamente opinión propia, pero yo opino de que en esa parábola hay más cabras que ovejas. Y si estás con una multitud, a lo mejor estás andando con cabras. Si estás con una multitud, a lo mejor estás en la carretera ancha. Pero Dios está invitándonos a comenzar. Como 1 Pedro dice, es tiempo que el juicio comience con la casa de Dios. Inclina tu rostro conmigo, por favor.